¿Qué tal? Bueno, se cortó cuando estaba terminando. Les estaba mostrando que el convenio colectivo de trabajo 130/75 de empleado de comercio tiene acá una disposición que establece que si el trabajador se desempeña en Chubut, Santa Cruz, Isla Malvinas o Tierra del Fuego, recibe un aumento del 20% sobre las remuneraciones de convenio. Y si trabaja en Río Negro y Neuquén, un 5% sobre las remuneraciones del convenio. Y, por ejemplo, después dice, en otra parte, el artículo 24 dice, en las escalas correspondientes a cada categoría, están incluidos dentro de la misma los adicionales por antigüedad, que a continuación se detallan, y se eliminó la referencia numérica porque esto estaba en Australia, es decir, es tan viejo, no en Australia, está en un peso que existía en el año 75, que es el peso ley, que ahora no existe más. Bueno, entonces, en realidad los empleados de comercio ganan un 1% más de salario por cada año de antigüedad. Entonces, a la hora de hacerles la liquidación de haberes, el contador va a tener que tener en cuenta la escala salarial para el básico, la antigüedad que cuando ingresó, por eso en el recibo figura la fecha de ingreso, y a partir de eso se calcula el adicional por antigüedad. Y además tiene el adicional si trabaja en Neuquén o Río Negro, o el otro adicional más grande si trabaja en Chubut, Santa Cruz, etc. ¿Se entiende? Es decir, todo eso va afectando la remuneración de nuestro cajero. Así es como había que hacer el trabajo. De paso les digo, hay alumnos que buscaron la escala salarial, la copiaron íntegra y me la pusieron en el trabajo. Bueno, está bien, puede ser que lo que abunde no daña, pero si un trabajo les piden que se enfoquen en la categoría de vendedor, que me pongan todo lo de maestranza, cajero, etc., no tiene que ver. Igual yo voy a encontrar en eso la parte de vendedor. Pero ustedes están aproximándose a la época en que tienen que hacer su tesina para recibirse. Para eso ustedes van a juntar información. Si toda la información que juntan la ponen en su tesina, no le va a salir bien. Ustedes tienen que aprender a seleccionar de acuerdo al tema del que se está hablando. Entonces, eso por un lado. Como verán, el práctico no tenía nada de difícil, es decir, era encontrar normas, pero al mismo tiempo que ustedes la encontraban, la buscaban, la transcribían, y si después releían su trabajo final, prácticamente ya tienen estudiada la teoría sobre norma para el parcial, porque es la forma práctica de ver las normas, los tipos que hay. Vimos la Constitución, vimos tratado con jerarquía constitucional, vimos otro tipo de tratado como es el convenio de la OIT, vimos la ley de contrato de trabajo, la ley nacional de empleo, el decreto sobre el salario mínimo, etc. Nos faltarían otras que ya no es tan fácil conseguir por internet, como es un contrato individual de trabajo, o seguramente sí se consiguen los reglamentos de alguna empresa que los tenga publicados en internet. Y bueno, de esta forma era como había que realizarlo. Con esto vamos a avanzar un poquito a la unidad actual. Pero nos sirve siempre tener en claro el tema este de las normas, porque la materia se basa en eso. Es decir, normas y sujetos que se relacionan entre sí de acuerdo a esas normas. Entonces, entrando a la parte de la unidad 4 y tutela sindical, tengo que ver lo siguiente. Primero, ¿dónde vamos a encontrar nosotros las normas que
protegen la actividad sindical. Bueno, si seguimos el criterio que hemos usado acá para establecer la remuneración del cajero, empezamos con la norma más grande y más importante, Constitución Nacional. Entonces, Constitución Nacional, ¿qué nos dice? Volvemos a la Constitución Nacional. Volvemos a nuestro 14 bis. Ya sabíamos que nos dice una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción, y también esta parte. Vamos a resaltar esta parte. Queda garantizado a los gremios, concertar los convenios colectivos de trabajo, por eso es la unidad siguiente, recurrir a la conciliación al arbitraje y el derecho de huelga, que son todas cosas que vamos a ver en la que le sigue, que es la 6 de conflictos colectivos. Y después nos dice, los representantes gremiales gozan de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y la relacionada con la estabilidad de su empleo. Yo acá quiero hacerle una observación, digamos, una aclaración, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos esto tenemos que verlo objetivamente, es decir, no analizarlo en función de las desviaciones patológicas que tiene el sistema jurídico. Es decir, ustedes cuando estudian no tienen que imaginarse un representante sindical que cumple mal con su función, que se enriquece a costa de sus afiliados. No tienen que razonar de esa forma porque acá lo que se trata de ver es cómo es el sistema. Cuando uno sabe cómo es el sistema, después puede ver cómo son las desviaciones del sistema. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la Constitución se encarga de establecer una garantía especial de protección para el representante sindical. Y entonces alguno puede decir, pero estos atorrantes encima que no hacen bien las cosas, están protegidos. No es la forma correcta de verlo en este momento por lo siguiente. Nosotros tenemos que verlo que esa protección especial, ¿por qué existe? Porque hay una historia del movimiento obrero detrás que muestra que cuando no existía protección, se avasallaban los derechos, entre comillas, porque no estaban establecidos, de las personas, de todas las personas, no del que era vocero de los compañeros, no, de todos. Entonces, la única forma de lograr una armonía social sostenida era trabajando en función de una mejora de las condiciones de vida de toda la población, lo que incluye a los trabajadores, no solamente a los empresarios, y en esa actividad, en ese hacer la mejora, el sindicato es insustituible, porque donde no hay sindicatos autorizados o permitidos, o donde se los persigue, las condiciones de vida y de trabajo de la gente es peor que en los lugares donde sí hay, a pesar de las desviaciones que pueda haber en la dirigencia sindical. También las hay en la dirigencia empresaria, ¿no? Por supuesto. Pero les hago esta aclaración porque hay que desprenderse de las cuestiones subjetivas y estudiar el tema primero objetivamente. Entonces, los representantes gremiales gozan de una garantía especial. ¿Por qué? Porque el representante sindical, al convertirse en vocero de sus compañeros, puede levantar la voz y enfrentarse al empleador justamente porque tiene una protección especial, que es lo que no pueden hacer los demás. Si yo cada vez que tengo un problema y lo planteo, termino despedido, es decir, primero voy a trabajar en un supermercado, después me despiden, después voy a trabajar a otro, me despiden, después voy a trabajar a otro, me despiden, porque cada vez que abro la boca me despiden. Entonces, el trabajador común, que no es representante sindical, contra ese despido tiene una protección que es la indemnización. Pero con la indemnización no va a vivir, el trabajador quiere mantener su trabajo. El sindicalista
o el representante sindical tiene una representación, una protección superior justamente para poder abrir la boca, levantar la voz, pelear por la situación suya y de sus compañeros, sin el temor del despido. Entonces, lo que acá vemos en esta unidad de tutela sindical tiene que ver con esa protección especial para que no exista el temor al despido y pueda realizar su tarea, que es lo que le garantiza la Constitución. Acá vuelvo a marcarlo. Garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y estabilidad de su empleo. Entonces, la primera norma que encontramos de tutela, Constitución. Siguiendo el ejemplo que les di antes, ustedes pueden buscar en los tratados con jerarquía constitucional, también van a encontrar normas de protección especial a la actividad sindical y de los representantes sindicales, etc. Bajamos un escalón más, vamos a la ley. Les pregunto, que me diga ya rápidamente cualquiera de ustedes. Bueno, gracias Carla que me escribió en el chat. Silvina. Les pregunto, ¿en qué ley vamos a encontrar la norma de protección de la actividad sindical? Muy fácil. ¿En las asociaciones sindicales? Sí, bueno. En la ley de asociaciones sindicales. Efectivamente, ahí había varios que querían hablar, yo estaba habilitando un micrófono, pero es muy sencillo. Entonces, vamos a ver qué dice nuestra ley de asociaciones sindicales. Denme un segundo. Voy a compartir el Infolec. Elijo que voy a buscar una ley, 23.551. Asociaciones sindicales. Voy al texto actualizado y aquí tengo la norma. Me voy rápidamente al capítulo correspondiente de tutela sindical, de la tutela sindical. Capítulo 12, tenemos los artículos 47, 48, 49, 50, 51 y 52, que es largo, y ahí termina el capítulo de tutela. Nosotros cuando analizábamos uno de los fallos, que era contra la empresa Disco, un fallo cortito que fue el primero, en la primera clase creo que lo analizamos, no Álvarez en COSUD, que ya le reitero que es el obligatorio de la cátedra, sino uno anterior que vimos, era un trabajador que había recurrido por el amparo sindical que está definido acá en el artículo 47, que dice todo trabajador, bueno, bla, 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 puede recabar el amparo. Este artículo es conocido como amparo sindical. Bueno, después de ese artículo vienen el 48, que es muy importante para nosotros. Todo esto lo habrán visto en la teoría. Yo rápidamente le estoy haciendo refrescando esto, porque en base a esto es lo que vamos a hacer el trabajo práctico. Entonces, acá dice, los trabajadores que por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, dice. Entonces, ¿quiénes tienen esta protección que está definida en el artículo 48? A ver. ¿Alguien que me lo diga? Gutiérrez, que quería hablar hoy.
Sí, los trabajadores que son representantes sindicales, pero que pueden ser electos de los sindicatos que tienen personería gremial, O sea que eso está excluyendo a quiénes. a los que tienen solamente la personería jurídica, a menos que no haya ningún sindicato con personería gremial. Claro. Bueno, en principio, esta es una norma muy discutida. Justamente la Argentina tiene observaciones del Comité de Libertad Sindical porque está estableciendo está privando de derecho a una parte importante del sindicalismo argentino que no tiene personería gremial. Bueno, yo a modo de comentario, quiero decir por qué se plantea a veces esta discusión de que tenga uno y no tenga otro la protección. Uno de los aspectos tiene que ver con las relaciones laborales y por eso se lo voy a comentar. En países como de Europa, como España, Francia, Italia, existe un nivel de libertad sindical mucho mayor y hay sindicatos, por la tradición histórica de cada uno de esos países, ligados a ciertas ideologías. Entonces, desde hace muchísimos años, España o Italia y también Francia tienen sindicatos ligados a lo que era a la democracia cristiana, sindicatos ligados a los partidos socialistas y sindicatos ligados a los partidos comunistas. Como los partidos comunistas, algunos han desaparecido, pero de todas maneras los sindicatos han quedado, se mantienen esos lineamientos. Pero ellos tienen, la protección que tienen, la tienen para todos. Uno de ellos será mayoritario, pero no obstante eso, allá pueden participar de la misma forma, aunque no sean mayoritarios los otros. Entonces, en cambio, el sistema sindical argentino, al darle prácticamente el 100% de los derechos y de la protección, prácticamente, no dije absolutamente, pero prácticamente el 100% a los que tienen personería gremial, deja fuera a importantes conjuntos sindicales que solamente tienen personería jurídica. Entonces, acá dice, vuelvo para atrás, que ocupan cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, es el primer punto. Después, en organismos que requieran representación gremial, es el segundo punto, o en cargos políticos en los poderes públicos, es el tercer punto. Entonces hay tres situaciones por las cuales el trabajador puede obtener esta protección. Una, por ocupar un cargo representativo en la asociación sindical. Otra, por ocupar un cargo en un organismo que requiere representación sindical, que es este punto 2, pero se está refiriendo a un organismo que no es la asociación sindical, es otro organismo. Después vamos a ver cuál es ese otro organismo. O en cargos políticos en los poderes públicos, porque hay veces que trabajadores son elegidos para ocupar un cargo público, por ejemplo, diputado provincial o diputado nacional. Al ser elegido para un cargo político en poder público, también le corresponde esto, que es, dejarán de prestar servicio, tienen derecho de gozar de licencia automática, sigo más abajo, no pudiendo ser despedido durante el término de 1 año a partir de la cesación de sus mandatos. O sea, todo el mandato no puede ser despedido y 1 año más a partir de la cesación del mandato. ¿Me siguieron hasta ahí? Bueno, entonces, de esos 3 puntos, vamos a dejar de lado al trabajador que es electo para un cargo político. No nos interesa en esta materia. Esta materia es de derecho colectivo del trabajo. Ese trabajador que fue elegido para un cargo político va a tener esa protección, pero no entra dentro del mundo del derecho colectivo del trabajo.
Las otras dos situaciones son que ese trabajador represente a sus compañeros dentro de una asociación sindical o que represente a sus compañeros dentro de un organismo diferente, pero que requiere ese organismo que haya representantes gremiales. Entonces vamos a ver qué otros organismos puede haber aparte del sindicato que requiera representación gremial. Pregunto, ¿alguien sabe de alguno? Perla Gómez, Dayana Dimitrov. ¿Alguien que me conteste? ¿Nadie sabe? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Yo le mostré que ese artículo 48 tiene tres partes que se pueden separar. Uno es el trabajador que ocupa un cargo en la asociación sindical. Y otro es un trabajador que ocupa un cargo en organismos, dice, organismos, que requieren representación gremial. Y bueno, puede ser la empresa entonces, el delegado sindical. Puede ser, pero el delegado es parte de la asociación sindical. Pero puede ser. Es parte de la Puede asociación ser, sindical, pero representa a los sí. trabajadores dentro de la empresa. Bueno, te lo admito, te lo admito. Es un trabajador que no está ocupando un cargo de la comisión directiva, pero está representando, lo que pasa es que dice, ante un organismo dice que requieren, en realidad no se refiere a eso, pero te lo voy a aceptar, te lo acepto, porque es válido. Ahí nosotros tenemos representantes sindicales que ocupan cargo en comisión directiva y tenemos otro tipo de representante sindical que es el delegado gremial. Profe, Sí. ¿puede ser comisión fiscalizadora, junta electoral o congresales o comisión directiva? Pueden ser, pero todo eso son órganos de la asociación sindical. Le voy a decir yo, en realidad ustedes saben, pero en este momento no están relacionando. Policía del trabajo. Déjenme que yo les diga. Por ejemplo, cuando va la delegación argentina a la OIT, ¿cómo se compone la delegación argentina? ¿Nadie sabe? Por un representante de las asociaciones empresariales, de las asociaciones sindicales y alguien del Estado, o sea, el Exacto, Ministerio de Trabajo. exacto, exacto. Entonces, es una representación tripartita. La delegación argentina es única, pero es tripartita al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque van representantes del Estado, que el Poder Ejecutivo decide quiénes son los que lo van a representar. No van a ver ustedes que ahora, por ejemplo, que es presidente Alberto Fernández en persona vaya, no, va a mandar un representante del Estado. Las asociaciones empresariales, que son miles en todo el país, tienen que decidir entre ellas quiénes van a ser parte de la delegación, que serán un grupo reducido de personas, y las asociaciones sindicales también. A pesar de que está cuestionada el tema de la libertad sindical en Argentina, tenemos que decir que en los últimos años las delegaciones a la OIT han sido compartidas entre la CGT y la CTA. O sea, ha habido de las dos entidades. Entonces, esas personas que son elegidas para representar a la parte obrera en la delegación que va a la OIT es un organismo que requiere que haya esa representación y pueden ser personas distintas de las que ocupan cargos en los sindicatos. Probablemente vayan algunos de los que ya ocupan, por ejemplo, como va la CGT y va la CTA, puede ser que ocurra que vaya el secretario general de la CGT, pero también pueden ir otros.
Entonces, la OIT es uno de esos organismos que requiere representación y que hay que elegir esa representación. Y ese representante no puede ser que casualmente también ocupe un cargo en una asociación sindical o no. Entonces, si no ocupa un cargo en la asociación sindical, igual va a estar protegido porque esta parte del artículo es la que lo está incluyendo dentro de la protección. Ahora, cuando le estaba mostrando la Ley Nacional de Empleo, hoy, y que les mostré el Consejo Nacional del Salario Mínimo, no sé si algunos advirtió que ese Consejo Nacional de Salario Mínimo tiene una parte obrera. Acá dice el artículo 136 de la Ley 24013. El Consejo estará integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores. Entonces, ese Consejo Nacional del Salario Mínimo, el nombre es más largo pero lo abrevio, es un organismo que requiere representación gremial. 16 personas van a estar ahí representando a la parte gremial. Puede también ocurrir que alguna de esas 16 personas, o todas, también estén protegidos porque ocupan cargo en la asociación sindical. Pero puede que no ocupen cargo, que solamente cumplan tareas ahí en el Consejo del Salario y no en un sindicato, pero representan a los gremios. Entonces, esos también están protegidos por lo que dice el artículo 48. ¿Se entiende? Vuelvo a la ley de asociaciones sindicales. Profe, yo tengo una consulta. Sí, decime. El artículo 48 de la ley que estamos analizando ahora de asociación sindical establece que la protección contra el despido arbitrario se le otorga solamente al representante del sindicato que tiene la personería gremial, ¿no? Sí. ¿No se declararía una inconstitucionalidad respecto al artículo 14 bis? Varias veces fue establecido así. Es decir, de hecho ustedes han visto que de distintas formas, los trabajadores afectados que no pueden... ¿Qué hace un trabajador que es representante de un sindicato pero tiene personería jurídica simple, inscripción y no tiene personería gremial? Bueno, va a recurrir... Y esa persona se cuidaría de realizar cualquier tipo sindical porque no cuenta con la protección. Pero, claro, como supuestamente no cuenta, se cuidaría. Pero en realidad lo que ocurre es lo siguiente, los trabajadores buscan de qué otra forma pueden protegerse. Por eso el fallo ese que vimos, cuando vimos el fallo Álvarez en COSUD, ellos habían formado un sindicato nuevo, el Sindicato de Empleados Jerárquicos de Comercio. Ese sindicato tenía personería jurídica simple inscripción tenía. Por eso es que ellos no invocan la ley antidiscriminación y no invocan el artículo 48 de la ley 23.551, porque el artículo 48 no los incluye en la protección. Entonces ellos fueron por un costado, fueron por otro lado, dijeron, está bien, la ley de asociaciones sindicales no nos da una protección especial, pero se está produciendo una discriminación que nosotros demostramos y por lo tanto lo mismo queremos, la reinstalación, etc. Entonces lograron lo mismo por otro camino. ¿Se entiende? Claro, pero a lo que voy es que la ley está en un estamento inferior a la Constitución, y si la Constitución sí se lo reconoce, ¿qué ocurre? Por eso, lo que vos dijiste es lo que ocurre. Es decir, el que se siente afectado puede reclamar y plantear que es inconstitucional, y a veces le dan la razón. Lo que pasa es que nuestro sistema jurídico es muy particular. La persona que logra en un juicio que le den la razón, logra para él nada más. Pero a lo mejor al vecino le siguen aplicando la norma inconstitucional. ¿Me entiendes? No se deroga la ley. La ley, aunque tenga esa parte que sea inconstitucional, sigue vigente. Es decir, te lo voy a explicar con otro ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Hay trabajadores que lo despiden, y aunque parezca mentira,
así como lo despiden, se van a su casa y no se llevan ningún centavo en el bolsillo. Agachan la cabeza y se van. Y hay otro que dice, no, yo no acepto esta situación. Y va y busca un abogado y hace un juicio y gana el juicio. ¿Me entendés? Entonces, el sistema jurídico funciona así. La ley está, ya sea buena o mala o mediocre, está. Hay que querer usarla la ley. Hay que querer, y si existe un conflicto entre una norma y otra, tiene que prevalecer, en principio, la norma más importante, y segundo, y también la que más favorece. La que más favorece lo que dice la Constitución. La libertad sindical es para todos. Entonces, y no aclara ahí que es para un sector nada más. Por eso después van a ver otro fallo, que es Orellano, que es muy importante, que tiene que ver con esto que vos estás preguntando, pero no quiero avanzar todavía, no sé si ya lo vieron en la teoría. Orellano contra Correo Argentino, ¿lo vieron? No, solamente nos pidió que lo leamos y que lo vayamos analizando. Bueno, tiene que ver con esto, porque es a propósito de un grupo de trabajadores donde estaba este señor que realiza una medida de fuerza en el ámbito que ellos trabajaban, que era el Correo Argentino. Y lo despiden. Entonces él dice, bueno, yo como me despidieron, invoco los derechos que tienen, como lo que yo estaba haciendo era una acción sindical, porque el paro, la huelga es una acción sindical, invoco los derechos sindicales. Y la Corte le dijo que no. Lamentablemente, para él, le dijo que no. Pero en ese fallo en que le dice que no, también dice qué condiciones hay que tener para valerse de esa protección. Y en definitiva lo que dice es que mínimamente tiene que ser una organización sindical. Y ahí es donde abre la puerta tanto para los que tienen personería gremial como para los de personería jurídica. ¿Se entiende? Sí. Una cosita más que surja a colación de esto. En el práctico nosotros utilizamos una noticia referente al grupo Carsa, donde no se les abonó el sueldo y bueno, estaban llevando a cabo un montón de medidas. Ellos manifestaban que pertenecían al sindicato de empleado de comercio, pero que el sindicato de empleado de comercio había cerrado las puertas de sus oficinas y no les daba ningún tipo de respuesta alguna. Y ellos solicitaban esa respuesta del sindicato como para saber cómo proceder. Al no tener respuesta del sindicato, un grupo de los trabajadores decidió cesar sus actividades. Sí. ¿En qué queda eso? Ellos están nucleados bajo un sindicato, pero el sindicato no les da bola, digamos. No, pero ustedes tienen que saber distinguir lo siguiente. Una cosa es una acción gremial, por ejemplo, un paro. A veces la acción gremial es una marcha, una movilización al Ministerio de Trabajo. Otra vez es simplemente un estado de alerta, dicen, qué sé yo, que no sé exactamente qué significa, pero es como diciendo, por las dudas estamos en alerta y si esto sigue vamos a hacer algo. Más o menos así sería el estado de alerta. Bueno, eso ustedes pueden leer en los diarios que ocurre todas las semanas. Un sindicato que se pone en estado de alerta, asamblea permanente, que convoca una movilización o convoca un paro. Pero una cosa es que la comisión directiva electa, o sea, la que tiene el poder de representación, llame a una medida de fuerza o a una medida de acción cualquiera, y otra cosa que lo haga un afiliado común, que no es el electo para eso. Claro, mi duda en este sentido surge por lo siguiente. La medida de fuerza fue decretada por un grupo de trabajadores de la empresa Afiliado a un sindicato. Están afiliados a un sindicato, pero el sindicato no dio la orden de la medida de fuerza. Ellos tomaron la determinación. ¿Cómo queda ahí? Porque ahí también hay un bache. Ellos están organizados, tienen una representación. No, es lo que yo te dije, no hay un bache. Es decir, no es suficiente estar afiliado al sindicato. El que tiene el poder, repito lo que dije antes, un poquito antes que me reiteres esto, el que tiene el poder de convocar a una medida de acción es la comisión directiva de ese sindicato. No es lo mismo que lo haga un afiliado cualquiera, que no ha sido electo por los demás compañeros para eso. Entonces
Lo que estos trabajadores están haciendo de manifestarse, de cesar sus actividades, ¿vendría a ser ilícito? Puede ser. Ustedes van a ver lo siguiente. Así como hay trabajadores que agachan la cabeza y se van y no reciben su indemnización, también hay empleadores que toleran las acciones sindicales. Porque el empleador decide. Ahora, si no tolera, ¿qué hace? Sanciona. Digo, no, vos hoy no trabajaste, no te pago el sueldo. O vos no trabajaste y encima impediste que los demás trabajaran, es una falta grave, te suspendo. O te despido. Entonces, cuando se produce el conflicto porque hubo el despido o hubo la suspensión, ahí es donde está el problema de si eso va a parar a un juez, qué norma aplico y cómo resuelvo el problema. Ahora, si el empleador agacha la cabeza, que ocurre muchas veces que agache la cabeza, ¿por qué? Porque prefiere que pase el tema, mantener la armonía de la fábrica y a veces porque sabe que él está en falta, entonces busca, es lo que le decía hoy, un conflicto, solucionarlo con una negociación. Y a veces no tomo medidas extremas, ni despido, ni nada, ¿se entiende? Entonces, yo no sé cómo es el caso. Si el caso terminó en despido, es decir, ya hubo el patrón tomó una decisión, despidió. Bueno, esa situación, vamos a suponer, fue llevada a un juez. Entonces ahora el juez tiene que decidir, si están bien despedidos, no va a haber indemnización. Si están mal despedidos, probablemente va a tener que haber indemnización o reinstalación, no sé qué es lo que pidieron esos trabajadores. Pero, ¿se entiende cómo hay que enfocar el tema? Sí. Lo que hicieron la pregunta, bueno. Entonces, esto se me está por terminar. Prefiero cortarlo ahora porque 10 minutos lleva el procesamiento del video. Entonces seguimos después con la otra parte que le quiero mostrar, ¿sí? Finalizo la reunión y nos vemos a las 16.